Bueno, son las 7 de la noche, vamos a iniciar puntual. Muy buenas noches a todas y bienvenidas a este espacio. Muchas gracias por estar aquí. Ya eso habla muy bien de ti porque te estás eligiendo este momento, regalándote este espacio. Así que muchísimas gracias y bienvenidas. Vamos a saludar por aquí, que tengo a Ana Emilia, Ana, bienvenida, Ángela, Antonia, María, gracias por estar aquí, Carmen, Inés, Hilda, Catherine, gracias, Leonardo, gracias Leonardo por estar aquí, mira, tenemos un caballero, Over, Penélope, gracias por estar aquí, Sonia, Yasmín y Judith, Diana también está por ahí. Sean todas bienvenidas y para iniciar, pueden escribirme en el chat desde qué ciudad se conectan. Y así vamos rompiendo el hielo y no me dejan sola porque no es un monólogo. No es un monólogo, así que vamos a interactuar, pueden escribir. Leonardo tiene la mano levantada, vamos a ver. Me activa tu micrófono. Que no es Leonardo, debe ser Dilenia, ¿verdad? Nati. Bienvenida, Nati. Gracias por estar aquí. Excelente, muy bien. Vamos a ver desde dónde se conectan. Santo Domingo, Ciudad Capital presente, las demás. Payita, presente Payita. Colombia, bienvenida Diana, gracias por estar aquí. Qué honor. Cabrera, presente, mi pueblo. Caño Azul, también, mi ex pueblo. Muy bien. Judith está levantando la mano. De Santo Domingo también. Muy bien. De Bonao, Puerto Rico. A pie, Hilda, excelente. Muy bien. Muchísimas gracias por darse cita en este espacio. Gracias a todas y sean bienvenidas. De Providence, Rhode Island. Muy bien. Bienvenida, cariño. Gracias por estar aquí. Vamos a iniciar, pero antes de iniciar, vamos a regalarnos desde las gordas. Muy bien. Vamos a regalarnos un momento de presencia. Eso es lo que más nos falta, lo que más desconecta nuestra esencia. Vamos a poner una mano en el pecho y otra en el vientre y vamos a inhalar, simplemente respirar, contando hasta 4. Retenemos 4 y exhalamos en 4. Repetimos nuevamente, inhalamos en 4, retenemos 4 y exhalamos en 4. Y una última vez, inhalamos en 4, retenemos 4 y exhalamos 4. Y así, con tus ojitos cerrados, permítete sentir solamente el peso de tu cuerpo en la silla donde estás sentada. Solamente sentir tu cuerpo y la respiración. Continúa respirando. Siente el latido de tu corazón. Y siéntete presente en este espacio. Puedes abrir tus ojitos y vamos a iniciar. Muchísimas gracias por estarte aquí. Tu cuerpo siente tu presencia y siente tu atención cuando se la das. ¿De acuerdo? Entonces, vamos el día de hoy a tener un conversatorio sobre las raíces que nos desconectan de nuestra esencia, de nuestro poder femenino. ¿De acuerdo? Entonces, no es una enseñanza nueva para ustedes, es básicamente un recordar, porque esta información que hoy yo vengo a compartir con ustedes, todas la sabemos, pero la hemos olvidado o hemos desconectado nuestra esencia. ¿De acuerdo? Y si eres una mujer funcional, una mujer responsable, una mujer capaz, una mujer que puede con todo, pero se siente profundamente cansada o con una sensación de vacío que no sabe explicar,
o sientes que algo dentro de ti se ha apagado, este mensaje que yo traigo es para ti. ¿De acuerdo? Entonces, también quiero ser honesta con ustedes. Este espacio no, quizás no todas comprendan mi lenguaje, pero de todos modos, todas son bienvenidas. Y este espacio es para ti. Si sientes algún cansancio inexplicable, el vacío interior, como ya mencioné, si estás en modo deber y te has olvidado del ser, si sientes que algo se ha dormido en tu interior. Y no es para quien busca soluciones rápidas o si no estás dispuesta a mirarte con honestidad y profundizar en tu interior. O si quieres seguir en el piloto automático. Aquí no vamos a juzgar, vamos simplemente a comprender y a tratar de transformar esa desconexión que sentimos. Si alguien siente que este espacio tiene quizás un lenguaje que no domina, puede perfectamente escribirme en el chat si no comprende algún concepto de los que se van a conversar aquí. Mi nombre es Nuris López y te voy a contar ahora un poquito de mi historia que quizás encontrarás un reflejo de la tuya y qué me trae hasta aquí hoy para compartirte este espacio. Soy mentora, soy educadora con 26 años de experiencia. Últimamente cursé un máster en psicología y terapias holísticas, por lo que estoy presentándote hoy este webinar. Yo soy fan de aprender, porque el que se dedica a enseñar siempre debe estar en constante aprendizaje. Yo soy muy de nutrir siempre mi cerebro y adquirir nuevos conocimientos. Pero antes de todos esos títulos, soy mujer. Y probablemente ustedes, algunas van a identificar conmigo, porque yo desde muy joven asumí un kit completo de roles, incluso antes de los 18 años. Esposa, madre, ama de casa, aún estaba en el bachillerato. Después de eso me gradué, trabajadora incansable como profesional, siempre la mujer fuerte. Fui reconocida, fui destacada en mi proceso, en mi trabajo, pero aparte de sentir todo eso, había en un momento determinado un vacío emocional, que los títulos no llenaban, que los reconocimientos no llenaban, que los roles y el hacer no llenaban. Había siempre un vacío que yo andaba buscando, como que me falta algo, ¿qué me falta? Y no sé lo que es. Esa búsqueda constante. A partir de ahí comenzó mi búsqueda, mi verdadera búsqueda de esa identidad que no sabía dónde estaba. A partir de ahí, en pandemia, yo comencé a buscar esa esencia y como pueden ver en esta imagen, andaba buscando incluso mi propio corte de pelo, a ver qué personalidad es la que va conmigo, porque nosotras las mujeres cuando tenemos situaciones o hay cierres de ciclos, no sé por qué nos da con cambios de look, cambio de pelo, y ahí andaba yo. Me lo corté mucho, luego me lo puse lazo, luego me compré una peluca y me la puse, no me funcionó, y al final me dejé el pelo, que haga lo que quiera. Andaba buscando mi verdadera esencia hasta que la encontré. Y por eso hoy estoy aquí contigo tratando de compartir mi experiencia y mi punto de vista. Cuéntame si te sientes identificada en algunas de esas partes mías, de esa historia que andábamos buscando cómo llenar ese vacío. Y a partir de ahí, realmente conseguí eso que andaba buscando, ese vacío, logré llenarlo, logré habitarme, logré hacer la transición y hoy yo soy una mujer que me siento plena,
que tenga mucho o poco, que las situaciones cambien y se alteren en el exterior, yo me siento bien. Siempre estoy bien. Porque hay cosas que se salen del control de uno y otras que podemos controlar. Entonces, he aprendido a vivir con eso. Vamos a ver si alguien en el chat se... Escríbeme en el chat si te sientes identificada con algo. No me dejen sola, interactúen, que no es un monólogo y vamos a hablar todas. Bien. Como te prometí, hoy vamos a descubrir, a identificar las 3 raíces principales que te desconectan de ese poder interior, de esa energía femenina que todas tenemos, pero que muchas veces se ha quedado dormida. Gracias, Yasmín. La primera raíz es vivir una identidad de alquiler. ¿Y qué es eso? ¿Qué es lo que Nuri está diciendo? Una identidad de alquiler es cuando hay en el cuerpo, hay otra persona que no eres tú. ¿Por qué? Porque tú estás repitiendo un patrón de tu linaje, de nuestras ancestras, de la sociedad, de todo eso esos roles que nos imponen y que quizás nosotras ni podemos elegir. Muchas veces nosotros ni elegimos esos roles, pero están ahí. Y tenemos que cumplirlo porque la sociedad dijo, porque a mí me enseñaron, porque desde pequeña fue lo que aprendí. Entonces tenemos máscaras. La máscara de querer complacer a los de afuera, de querer complacer a la sociedad, de querer complacer a todos. Pero muchas veces nos dejamos de lado posponiendo nuestro verdadero, nuestra verdadera esencia por complacer a otros. Yo viví eso en algún momento que yo ni siquiera decidía qué podía comer, qué no. O sea, yo a veces, no, que vamos para un restaurante, pero yo me quiero comer mi plátano con huevo un día en mi casa. ¿Entiendes? Yo quería plátano con huevo, pero no podía, no, porque porque hay que cumplir, porque tenemos tal evento y tú como que, Dios mío. Entonces estás viviendo una máscara, una identidad que no es tuya, estás en la mente con todas esas creencias, con todas esas limitaciones que desde pequeñas, nos han enseñado porque nos dijeron, porque tú tienes, porque si tú te casas, porque si tú esto, pero ¿dónde quedas tú? Estás aquí, pero no estás habitando el cuerpo, te has olvidado del cuerpo. Ese personaje que vive en tu cuerpo no te permite ni siquiera sentir. ¿Por qué? Porque tú estás más en la mente que el cuerpo. Y hasta dedicarse, que es lo que me pasaba a mí. Yo me negaba, yo fui tacaña conmigo, hasta para dedicarme 1 hora para hacer ejercicio, para ir a Zumba, que tanto me encanta, es uno de mis hobbies. Hasta para eso yo estaba, no, porque en esa hora entonces que yo tengo que hacer, que tengo que... Sí, Yasmin, déjame ampliarla. Lo que pasa es que si amplío, entonces se me quita, gracias mi amor, se me quita, no puedo verlas a ustedes y quiero verlas. Exacto, perdón, todavía no va, es la anterior. Estás agotada, ¿por qué? Porque tienes una versión de ti que no es la tuya. Y muchas mujeres viven, como les decía, desde la fuerte, la responsable, la que no falla, la incondicional. Eso funciona porque no voy a negar que sí funciona, pero tiene un costo. El costo es tu propia esencia, porque el vacío no aparece cuando fallaste. El vacío aparece cuando tu ser auténtico, cuando esa esencia tuya, cuando esa autenticidad quiere volver, pero se lo impedimos. Vamos a ver si alguna se identifica con esa raíz, con esa máscara. Me lo pueden dejar saber en el chat. Aquí vamos a interactuar. ¿Quién siente que la máscara
que ha vivido desde la máscara. Sí, mira, cuando lo dejo de ampliar, entonces, o sea, cuando pongo a la pantalla para leer y Jasmine se me quita. Eso la dejo así, pero la amplío y la voy quitando. ¿Alguna se identificó con esa máscara? Con esa raíz 1 de identidad que vivimos desde lo que nos enseñaron nuestras abuelas y cargamos también esas creencias, no, porque tú tienes que ser así, porque si no, porque las niñas, y no te dan oportunidad ni siquiera de tú conocerte y de tú decir, qué quiero hacer. O sea, la sociedad últimamente te impone y tienes un hijo y luego, ¿y cuándo tienes el segundo? Pero mi hermana, usted no sabe si yo quiero tener segundo todavía, calma, porque complacemos mucho a la sociedad. Judith, hace un año pasaste por un proceso de despertar espiritual y pasaste por todas esas fases. Excelente, pues bienvenida al club, pues estamos aquí. Mi despertar fue en la pandemia, en la pandemia. Y cuando ese despertar sucede, hay cosas que se tienen que ir. En mi caso, se fue ese matrimonio, esa relación, tuvo que irse, porque ya cumplió un ciclo. Ahora mismo, mi trabajo de tantos años también se tuvo que ir porque ya mi cuerpo, como me escuchan mi voz disfónica, ya mi cuerpo me estaba diciendo, óyeme, tienes que cambiar, ya no te está resonando, tienes que ampliar otros horizontes. Cuando no nos escuchamos, cuando no escuchamos esa esencia, cuando no escuchamos ese poder interno, el cuerpo entonces comienza a mostrar síntomas. ¿Cuáles son esos síntomas? Te duele la espalda, que se te va la voz, que te da gastritis, etcétera, etcétera, porque ya el cuerpo te está llamando la atención. ¿Por qué? Porque como vamos a ver en esta siguiente diapositiva, con la raíz 2, voy a ampliar, como vamos a ver en esta segunda raíz, el cuerpo está exiliado. ¿Sabes? Tu cuerpo no es una simple herramienta, tu cuerpo es un templo que grita. El cuerpo te oye, el cuerpo te escucha, el cuerpo escucha tus pensamientos. Lo que tú piensas de ti, el cuerpo lo escucha. Ay, que tú te estás mirando en el espejo, ay, no, pero estás rubita, ay, pero estás cana, ay, Dios, pero yo sí estoy gorda. El cuerpo está diciendo, te estás gorda, pues vamos a engordar. Porque el cerebro no razona mucho, el cerebro es medio bruto, medio tonto. Y lo que piensas, el cerebro ejecuta cuerpo. Estamos gordas. Dijimos que tenemos mucho. Entonces, es importante no solo escuchar el cuerpo, sino darle órdenes al cuerpo, porque el cuerpo oye, nos escucha y el cuerpo también nos habla. El cuerpo se comunica con nosotros. Si no lo escuchamos, entonces vienen los síntomas, viene el cansancio crónico, viene ese dolor silencioso, la desconexión y ese exilio interno. ¿Qué es el exilio interno? Que tú no estás aquí. Tú estás en el hacer, te olvidaste del ser, de la esencia tuya. Tenemos, creo que la mayoría, yo creo que no hay una que no tenga el síndrome de la cuidadora, la enfermera de la casa, del barrio, de la familia, de quien sea, menos de ella misma. O sea, cuidamos de todo, somos esa que cuida a todo el mundo, pero tú misma no te cuidas, te sostienes, te olvidas de ti, de darte tu atención, de cuidarte bien. El cuerpo avisa, el cuerpo cuando has traspasado tus límites, tus propios límites, que tú misma te eres infiel, cuando tú te eres infiel a ti misma, que si tú dices, bueno, yo no tolero más esto, pero lo permites, te está haciendo infiel. Cuando tú quieres comerte tu pechuguito, tu plátano con huevo, en mi caso, pero te vas porque tienes un compromiso, porque hay que cumplir con la sociedad, te está haciendo infiel. Y automáticamente el cuerpo comienza a sentirlo. Y también esas emociones que no expresamos, esas emociones guardadas que tenemos alojadas por algunas partes del cuerpo, eso también es el cuerpo gritando. O sea, las emociones que no expresamos, los sentimientos,
que no sacamos se alojan en alguna parte del cuerpo y tiene la necesidad de liberarlo. Si no lo liberamos, pues vienen las enfermedades y los síntomas. Es hora de reconectar. Escucha tu cuerpo. Honra tu voz. Pregúntale a tu cuerpo y regresa a casa. Ustedes me dirán, pero ¿cómo así? ¿De que pregúntale al cuerpo? Sí. La tercera raíz que te voy a revelar te va a decir cómo tu cuerpo te habla y cómo tú le puedes hablar a tu cuerpo y dar órdenes. ¿Cómo vamos hasta aquí? Coméntenme. Me gusta la interacción. Maestra al fin, tienen que participarme. Tienen que decirme cómo van, si se van identificando con el contenido, si les resuena, si hay algo que no entienden, si hay algún concepto que ustedes no entienden, me pueden escribir. Voy a aprovechar esta paradita técnica para tomar agua. Que mi garganta, bueno, como ya les expliqué, está un poquito, que necesita cuidado y atención. Durante muchos años mi voz me pidió ese cuidado, pero yo no se lo daba, no, porque tengo que trabajar, porque si no puedo mandar sustituto, porque me dijeron que la licencia, que no se puede, que y uno, ay, corriendo, que trabajo. Traicionándome a mí misma. Gracias, Nati. Muy bien. Vamos a ver. El cuerpo nunca olvida lo que la mente decide callar. El cuerpo habla lo que la mente calla. Entonces debemos cuidar nuestro templo, porque como dice la Biblia, nuestro cuerpo es ¿qué? ¿Quién sabe? Nuestro cuerpo es, ¿qué cosa? ¿Quién me dice de lo que lee en la Biblia? Templo del Espíritu. Eso es así. Nuestro cuerpo es un templo del Espíritu. Y debemos honrarlo y cuidarlo, porque ese es nuestro vehículo. O sea, nosotros somos ñoñísimos con nuestro vehículo. Ay, que la gasolina, que no tiene, que el aceite, que... pero es tu propio vehículo, el que te transporta a ti para donde quiera. Has agradecido a tu cuerpo, a tus piernas, a tu hígado, a tu intestino, por hacer su funcionamiento. Nos olvidamos de agradecerle al cuerpo, porque, no, lo tenemos ahí, el pobrecito. Y lo abandonamos y no le damos su prioridad. Entonces, es importante cuidarlo, escucharlo, alimentarlo adecuadamente, hidratarlo. Es importante hidratar nuestro cuerpo. Es importante darle movimiento al cuerpo, el tipo de movimiento que sea, lo que a ti te gusta. A mí me encanta bailar, yo bailo, zumba, yo voy a entreno en el gimnasio. Ese movimiento el cuerpo necesita, porque con el movimiento también se liberan emociones, se liberan tensiones. Bien, vamos a continuar. Entonces, con la tercera raíz. Antes de pasar con la tercera raíz, no quiero dejar pasar por alto. Es que tengo aquí un cronómetro, porque a mí me gusta mucho hablar, maestra Alfín, las que son maestras que están aquí, lo saben, sabrán, ¿verdad? Que a nosotras nos gusta mucho hablar. Tengo aquí un cronómetro porque cuando estos temas que me gustan, yo comienzo a hablar, entonces me excedo, y entonces estoy ahí controlando un poquito por el tema del tiempo para respetar su tiempo y el mío. Nuestro cuerpo guarda memorias desde que estábamos en el vientre de nuestra abuela. No sé si ustedes sabían, si es algo nuevo para ustedes, que nosotras, cuando estaba nuestra madre en el vientre de nuestra abuela, nosotras ya estábamos ahí. Estábamos en el óvulo que se formó de nuestra madre en el vientre de nuestra abuela. Y con eso, en nuestro ADN, también nosotras guardamos esas emociones que mi abuela vivió con mi abuelo cuando estaba en el embarazo. Si mi abuelo la hizo sentir especial, si fue otra cosa, si mi madre era deseada o no deseada, todo eso se pasa en nuestro ADN, porque nosotros estábamos, cuando se formó el cuerpo de mi madre, ya yo estaba ahí también. O sea, se formó mi óvulo, el óvulo del que yo nací.
estaba en el vientre de mi abuela. Entonces, esas emociones que nosotras cuando estamos embarazadas sentimos, nuestros hijos la heredan, y sobre todo las hembras, porque el óvulo se forma ahí, ¿verdad? Cuando se forma el cuerpo, ya todo el órgano se va desarrollando ya más a medida vamos creciendo, pero todo se forma ahí en nuestro ADN, entonces guardamos esas memorias y sin saber, nosotras repetimos historias de nuestra madre, de nuestra abuela, de nuestra bisabuela, perdón, hasta 7 generaciones hacia atrás. Nosotras podemos repetir patrones que nosotras ni sabemos y guardamos lealtades también, ¿no? Porque a mi abuela, mi abuelo la dejó y ella se quedó sola y entonces yo ahora me quedo sola también porque mi abuela no se casó más sin saber, inconscientemente. Y tú piensas que eres tú que estás tomando la decisión. No eres tú. Es todo el linaje que viene detrás. Sobre todo el linaje materno, que es donde en el útero se va pasando de generación en generación esas memorias y esa ADN. Entonces, no es debilidad del cuerpo que se enferme, es sabiduría somática, que se manifiesta para protegerte y para frenarte, porque tú no te frenas, porque tú te das demasiado al otro, porque tú no te valoras, no te cuidas tú misma. Vamos a hacer una pequeña práctica para darle un amorcito a nuestro cuerpo. Vamos nuevamente a cerrar nuestros ojitos. Nos ponemos una mano en el corazón, otra mano en el útero, nuevamente en el vientre, y vamos a respirar nuevamente. Inhala en 4. Retén en 4. Y exhala en 4. Una vez más, inhala en 4. Retengo en 4. Y exhalo en 4. Y una última vez, inhala en 4. Retén en 4. Y exhala en 4. Y vamos a decirle a nuestro cuerpo, vamos a primero a pedir perdón a nuestro cuerpo. Perdóname, cuerpo, por no haberte cuidado, por no haberte dado lo que tú necesitas, por no haberte escuchado. Te pido perdón y te agradezco. Te agradezco por transportarme por los pies que me llevan a cualquier lado. Te agradezco por cada órgano que realiza su función sanamente. Y te pido, cuerpo, y doy la orden de que mis células comiencen a regenerar a partir de ahora. Permítete sentir qué siente tu cuerpo. Siente solamente tu corazón y la respiración y el peso de tu cuerpo en la silla donde estás. Y sonríe. Puedes abrir tus ojitos y me comentas qué siente tu cuerpo, qué te está diciendo. Escríbeme ahí en el chat si sientes cansancio, si sientes algún dolor en tu cuerpo. A ver quién escribe, quién sintió algo. Te relajaste un poquito. Si la respiración y la conexión con el cuerpo, el hecho de sonreír le dice a tu cerebro que hay un motivo para estar feliz. Él no sabe cuál es. Él simplemente siente reír y multiplica la emoción. Y así mismo pasa cuando tenemos alguna emoción negativa también. O cuando decretamos algo. El cuerpo de una vez y el cerebro se ponen a ejecutar. Ah, eso es, vamos. Ejecutamos. Me alegra que te haya gustado. Excelente. Muy bien. Vamos con la tercera raíz. Estoy con el tema del tiempo porque quiero ser respetuosa de ustedes. Alivio, María, qué bueno, me alegra mucho. Qué rico. Nuestro cuerpo nos habla y se comunica con nosotras todo el tiempo. Vamos con la tercera raíz.
Y la tercera raíz es tu propio fuego domesticado. ¿Cómo así, Nuris? Fuego. Nosotras tenemos un poder interno, un poder en nuestro interior, el corazón, el intestino y el útero son también parte de nuestro cerebro. Es como si tuviéramos varios cerebros y varios corazones. El útero es una extensión de nuestro corazón. El útero late, tiene sus latidos, si lo sabes escuchar. Pero hemos recibido siempre informaciones no tan positivas del útero, de la menstruación, eso sí, y decimos cosas feas, no, porque esa cosa ya llegó y le hablamos de cosas negativas a nuestro útero, no, porque esa cosa me llegó y a nuestra menstruación. Y el cuerpo lo siente y se pone triste y se apaga nuestro fuego porque no le estamos dando importancia. Y la parte de la intuición que nosotras decimos que es el sexto sentido, nosotras solo las mujeres sabemos cuando hablamos de eso, no, porque yo tengo un sexto sentido, la intuición, no fue que se perdió, es que la silenciamos de no escucharla. La mujer silenciada, porque hubo un tiempo y todavía eso vive en nuestro ADN, en que la mujer no tenía ni derecho, ni derechos. Entonces, ese silencio y épocas de nuestras abuelas y de nuestras bisabuelas y tatarabuelas, la historia se remonta a que, de hecho, las mujeres que conectaban con su intuición, ya ustedes saben lo que le pasaba, eran crucificadas, que no, porque aisladas, porque simplemente porque tú te escuchas, porque tienes esa intuición en tu interior que te habla también comunicado con el cuerpo. Va todo de la mano. Pero esa intuición, adivinen de dónde sale. Esa intuición que nosotros sentimos como que sabemos algo, esa certeza que yo sé. Yo sé que va a pasar algo, pero yo me voy por la razón, porque la razón dice que esto, me voy por aquí. Y al final resulta que yo sabía que no era eso. Eso es la voz de Dios que habla en nuestro interior, mis amores, porque lo dice la Biblia. ¿Dónde habita Dios? Dios habita en mí. No hay que buscarlo en otro lado, aquí, en nuestro corazón. Lo tenemos. Y esas corazonadas, esa intuición, es Dios hablándonos por ahí, no tome esa decisión, pero nosotros no escuchamos. Dejamos que la razón, la lógica, domine. Estamos desconfiando de nuestra propia intuición, de ese susurro que Dios nos dice, mi hija mía, es aquí, no es por ahí. Y también el miedo. El miedo es una barrera que nos paraliza, que, ay no, pero ¿y qué hago? Y adivinen qué hay después del miedo. Cuando tú superas el miedo, ¿qué puede haber después del miedo? En mi caso, te puedo decir como una experiencia que yo hace unos años tenía pánico de conducir en Santo Domingo por ese tráfico que hay, pero me llegó una ocasión en que tenía que ir sí o sí a Santo Domingo, porque tenía una graduación a las 3 de la tarde, una graduación, otra de tantas, a las 3 de la tarde, pero el otro día yo tenía que trabajar temprano y Caribe Tour salía a las 4 y ya no me daba tiempo. Me tuve que ir en el vehículo, sí o sí. A las 6 de la tarde, yo saliendo de ese tapón de Santo Domingo, yo iba ya se pueden imaginar ese estrés. Y yo, Dios mío, pero que no, eso me estresa. Y por aquí, por allá, una rotonda, la rotonda que está por la Junta Central Electoral, está por ahí. Y adivinen que después que superé eso, que enfrenté mi miedo, yo lo que sentí fue una euforia, una felicidad. Yo dije, oh, pero, ¿y esto era? Pero ya, yo lo superé, yo me sentí feliz. Yo me sentí como que superwoman. Yo dije, oh, pero, y ya, y después de esto, ¿y ahora qué? Ya, ahí quedó. Se fue el miedo, ya yo no tengo miedo a conducir a Santo Domingo, ya yo conduzco el país entero, donde sea. Hasta en Estados Unidos he conducido yo ya que total. Entonces, después, cuando atravesamos esa barrera del miedo, lo que viene es
el éxito, la satisfacción de haber hecho las cosas bien, de haber superado, de haber salido de ahí. Entonces, el miedo no siempre es malo. El miedo no siempre es malo, porque el miedo te avisa de hay algo mejor que viene. Pero ¿qué sucede? Que el cerebro y nuestro cuerpo interpreta las cosas diferentes a lo que no estamos acostumbrados como peligro, porque ya nuestro sistema nervioso está acostumbrado al estrés, a quedarse ahí, a la llamada zona de confort, que estoy aquí, ya fuera, si me salgo de ahí, ¿qué puede haber? Algo diferente. Entonces, el cerebro te protege de eso, porque nuestro cerebro está diseñado para protegernos. Que entiende él que protegernos. Si tú dices, yo no vuelvo, un ejemplo, si tú tuviste un mal amor, ay, yo no me vuelvo a enamorar porque ese me rompió el corazón y lo pisoteó. El cerebro está, oh, te rompió el corazón y lo pisoteó. Oye, qué cosa, no es verdad, eso no es verdad, porque tu corazón, él no te lo cogió y te lo pisoteó. Pero el cerebro dice, ah, pues entonces no te vuelves a enamorar. Te voy a poner que nadie te vea porque yo te voy a proteger de que te rompan de nuevo el corazón. ¿Entiendes? Entonces, esa es una situación también, otra cosa que tenemos que aprender a cambiar esa narrativa interna y ese lenguaje que utilizamos, porque la palabra es una varita mágica y como eso mismo, como es el cuerpo escucha y el cerebro y eso ejecuta. Cambiar la narrativa, no te rompieron el corazón ni te lo pisotearon. Tú te sentiste triste porque estabas apegada, porque esa relación, te sentiste mal, te sientes triste, lloraste, o sea, llámalo por la verdad. Y no seamos tan drásticas con esas palabras que usamos. Estamos diciéndonos mentiras, vamos a cambiar eso y vamos a decirnos verdades, o si nos vamos a decir mentiras, vamos a decirnos mentiras que nos empoderen, que el cuerpo escuche, yo estoy sana, no, gripe, ¿quién? A mí no me va a dar gripe. ¿Qué gripe? Entonces es importante eso. Los síntomas que nos da nuestro cuerpo y de no haber escuchado nuestra intuición, indecisión crónica, la voz pequeña, nos hacemos pequeñas, constantemente estamos dudando y seguimos en el piloto automático, el cuerpo se va solo al trabajo, pero tú estás por allá en Belén con los pastores. La intuición habla con susurros que nosotros ignoramos, con pequeñas señales. Nosotros tenemos una sabiduría guardada que la intuición nos las deja saber en momentos equivocados y es una brújula interna. El cuerpo te lo dice. Si la emoción, es fácil identificar la intuición. Si la emoción es de paz, ¿es verdad o es conveniente? Si te genera intranquilidad o incertidumbre, no es verdad o no es bueno. Y hay muchas prácticas más que yo practico y escucho bastante bien mi intuición y que puedo compartirles más adelante en mentorías porque es mucha información para dárselas en una hora y yo creo que mi tiempo se acorta. Bien, reavivar el fuego, escucha interna, confiar, encender y recordar tu poder. O sea, esa intuición está ahí, esa voz de Dios está ahí que vive en nosotros, pero tenemos que aprender a escucharla. ¿De qué manera la escuchamos? Hay que primero cambiar esa mentalidad, callar un poco esas voces negativas, de dudas, de miedo, de desconfianza, para entonces conectar con nuestra verdadera esencia y con nuestro verdadero poder. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Qué les parece aquí? A ustedes, estas ideas la entiendan. Tenía miedo a subir la loma y dije, yo puedo irlo. ¿Ves? Cuando tú lo dices, tu cerebro actúa y tu cuerpo obedece. Vamos a ver la que dice aquí, que dice Dulce, Pantaleón, hola Dulce, cariño. Te da pánico conducir en zonas montañosas. Ay, se me ha limitado de visitar, claro, muchos lugares. Te entiendo, porque a mí, yo quiero ir a Constanza, pero yo digo, Constanza, yo sola por ahí, la soledad. Pero tampoco es que nos vamos a arriesgar, ¿verdad? Pero sí hay que tener más confianza. Nosotras somos muy precavidas, nosotras las mujeres. Muy bien. ¿Qué le parece este tema de la intuición? ¿Están de acuerdo? ¿Son temas nuevos? ¿No sabían?
Nos vamos para Constanza, Yasmín. Sí, sí. Bien. Nosotras somos cíclicas, mujeres. Nosotras, nuestro ciclo, así como la luna, por eso relacionan muchas abuelas la luna con la menstruación, porque es un ciclo de 28 días, igual que la luna. Entonces, nosotros, la lutea, cuando estamos ovulando, son fases y ciclos, pero nosotros no hacemos caso a eso. Y cada uno de esos ciclos sentimos cosas diferentes, nos sentimos en unas más empoderadas, en otras que estamos ñuñísimas, tristes, que cualquier cosa, nos miran mal y ya estamos como, ¿y qué fue? En, cada una tiene su etapa, pero no la sabemos escuchar y no sabemos sacarle provecho a eso, porque cuando estamos en una etapa que tenemos mucha energía, podemos aprovecharla para crear cosas, para desarrollar nuestra creatividad, que es un superpoder que tenemos también, pero no nos escuchamos. Y nosotras no fuimos diseñadas para vivir en exigencia constante. Nosotras, cuando no nos escuchamos en nuestros ciclos, nos desequilibramos. Somos totalmente diferentes a los hombres, no podemos competir nunca de que las mismas horas de trabajo, nuestro organismo está hecho para trabajar menos horas que los hombres, dormir más horas que los hombres, nuestro cerebro es diferente, cómo percibimos las cosas diferentes, todo es diferente, no podemos, o sea, nuestros ciclos tenemos que respetarlos, que son bastante diferentes. Nosotras aprendimos durante toda la vida a ser útiles, pero no magnéticas, eficientes, pero no expansivas, ¿eh? Correctas, pero no libres. ¿Qué les parece? Y nosotras, con esto ya cierro esta parte, somos las creadoras por naturaleza, porque nuestro útero es el órgano que crea vidas. Y después que tú creas una vida, ¿qué tú no puedes crear? ¿Qué tú no puedes gestar en esa vasija que está hecho para recibir? No lo entendemos eso. Nosotros queremos dar todo, quedarnos vacías. Y ahí viene el desequilibrio también. Entonces, después de tú crear una vida en tu cuerpo, ¿qué tú no puedes crear? ¿Qué sueños, metas, qué proyectos, ideas, lo que tú quieras? Pero tienes que saberte escuchar, saberte reavivar ese fuego y ese poder, recuperarlo. Vamos a ver, ¿cuál de las tres raíces ustedes identifican? 1, 2 o 3. Escríbame en el chat con cuál de las tres se identifican más. A ver, con la 3, la intuición. ¿Quién más? Las demás con las 3, 1, 2 y 3. 1, 2, con la 2 para mí. Con la 3 Judith, Catherine con la 3, Ana con la 3 también. Muy bien. Vamos a comenzar a trabajar. No es la 1 y la 3. Excelente. Pues ahora mismo, chicas, acabamos de identificar, ¿verdad? ¿Cuáles son esas raíces que nos desconectan? Pero solo con la información no hacemos nada. Tenemos que aprender a cambiar esas creencias, esas máscaras, a habitar nuestro cuerpo, a recuperar nuestro poder y nuestra esencia femenina. Entonces, el poder, el saber, te da el poder, pero solo con conocerlo no se hace. Hay que hacer prácticas lentas, sutiles, para darle el mensaje a nuestro sistema nervioso de que ya no estamos en modo supervivencia. ¿De acuerdo? Entonces, no es nuestra culpa, no es tu culpa que hayas vivido en piloto automático toda la vida, ¿verdad? Pero sí es responsabilidad nuestra sanarlo ahora. Porque si tú estás enferma en una cama y alguien te lleva, alguien que te quiere, te lleva una medicina, una pastillita, pero tú no quieres bebértela, ay, no quiero. Yo no me la puedo beber por ti, tienes tú que tomarte tu pastillita para que te sanes, porque es el remedio. Te la lleva pero alguien, pero tú te la tienes que tomar. Eso ya es tu responsabilidad. Entonces aquí es donde muchas se quedan analizando el problema, pegando curitas superficiales en esas heridas profundas y por eso siguen año tras año en piloto automático. Pero ya que tú estás aquí, ustedes están aquí,
no son la mayoría, ¿verdad? Ustedes son distintas porque ya el solo hecho de tú venir y dedicarte esta hora para este conversatorio, ya te estás diciendo que te estás eligiendo y ya estás en el camino de despertar. Y este es un gran paso para tu transformación. La información sola no transforma. Hay que saber qué te pasa tampoco. Hay que ver cómo salir de ahí. ¿De acuerdo? Y no necesitamos ya más teoría. Necesitas un mapa y una ruta de salida para poder cambiar ese piloto automático. ¿De acuerdo? Hay puntos ciegos que nosotras nos vemos, que otras personas sí pueden ver. Y tienes que pasar de intentarlo a sentirte sostenida. El proceso de transformación, sola por ahí escuchando meditaciones, no es igual que seguir un proceso de transformación guiado de la mano de una comunidad que te entiende, que sabe qué necesitas y cómo te sientes. ¿Se siente alguna en piloto automático todavía? ¿Cómo vamos por ahí? Bien. A raíz de ese proceso que yo viví de despertar, de desconexión, de perder mi poder, he creado una mentoría donde te puedo acompañar a habitar tu cuerpo, a descubrir esas rutas. Voy a compartirte la pantalla. Esas rutas de acceso que te van a evitar continuar años y años en la misma, en el mismo ciclo. Déjame ponerlo en grande. Sí, ups, se me pasó la. Ok. Bien, entonces, yo estoy formando un grupo semilla o grupo de fundadoras muy pequeño, de max, en 4, 5, máximo 10, si acaso, para llevar este proyecto juntos de la mano, que sea un proceso de acompañamiento, un grupo íntimo con transformación profunda de herramientas y guías para reconectar con tu esencia. Sería un grupo como de fundadoras, como le acabo de decir. Es un regreso a casa. Si sientes que algo en tu cuerpo dijo sí, tienes que agendar una sesión para aplicar, porque como es un grupo tan pequeño, voy a ser muy, muy selectiva. Tiene que ser que tú estés lista para ese proceso, que tengas la disposición, que estés decidida a hacer esa transformación. Por eso vamos a hacerlo por aplicación de llamada. Obviamente va a tener un costo, pero es un costo de introducción, un costo de fundadoras o grupo semilla, como le acabo de decir, pero no va a ser el precio real porque es mi primer grupo y porque es pequeño el grupo para contención. Y es como te dije, grupo de fundadoras. Vamos a estar en un programa de mentoría, se llama Alquimia de la Mujer Consciente. Son 8 semanas de transformación profunda, un proceso de acompañamiento transformador para reconectar con tu esencia. ¿Qué incluye? Encuentros semanales en vivo, vamos a tener vivenciales con prácticas para tu crecimiento continuo, vamos a tener guía de acción diaria pequeños que no te van a tomar tanto tiempo para que tú puedas aplicarlo y ponerlo en práctica. Vamos a tener una comunidad de grupo VIP en WhatsApp y grabaciones a todos los encuentros y a los materiales de por vida. Es un sistema de journaling exclusivo, que son herramientas para tú conocerte, para tú saber quién eres, qué tú quieres, porque conocerte no es saber, yo soy Nuri, yo estudié tal cosa y tengo tantos años. Hay muchas cosas, muchas sombras que tenemos que llevar luz y que simplemente con conocer ciertos datos no lo sabemos. Entonces, tenemos un bono especial
para la que agenden su llamada, la llamada es sin compromiso, es solamente si te interesa participar en este grupo Semilla. Vamos a tener entonces en ese caso una mentoría privada 1 a 1, que es para ver tu caso en particular, en qué quieres enfocar estas 8 semanas de mentorías para sacar tu mayor provecho. Y también vamos a tener un reto de 15 días gratuito de abundancia con la riqueza, un programa intensivo para reconectar profundamente. ¿Qué vamos a lograr juntas? Bueno, después de ese renacer te vas a sentir ligera y vital, tu vitalidad va a renovarse, vas a dejar atrás el cansancio crónico, vas a conocer y a valorar tu cuerpo como templo, lo vas a aprender a escuchar, te vas a comenzar a comunicar de manera correcta, le vas a aprender a sanarlo, porque el cuerpo tiene esa capacidad, igual que el cerebro, pero hay que saberlo, hay que saberse reprogramar y relajar el sistema nervioso central. También vas a aprender a priorizarte y a sentir confianza en ti misma, sin culpa, y te vas a sentir suficiente, que esa es una de las cosas que a nosotros, uno de los males, que no nos sentimos suficientes, y sí lo somos. Tu esencia y tu propósito de vida, que hay personas que todavía a nuestra edad no han conectado con su verdadero propósito. En mi caso, estuve trabajando muchos años como maestra, me gustó, era como mi don, pero sentía que hacía falta otras cosas, algo más. Entonces, vamos a conectar con tu propósito. Al finalizar también te sentirás, en síntesis, renovada, conectada, fortalecida y plena. Este es el programa Alquimia de la Mujer Consciente. Si tienes alguna pregunta, este es el momento. Voy a pasar por el chat la agenda, por si a alguien le interesa agendar su llamada, puedan hacerlo. Preguntas, dudas, aclaraciones. Judith, ¿tú quieres? Excelente. Vamos a agendar, a colocar el enlace para que agendes una llamada cuando tú tengas tiempo en esa agenda y nos ponemos de acuerdo. Excelente. Me alegra, me alegra. No te vas a arrepentir de entrar a esta, te lo aseguro. Porque lo que pude compartirte en este tiempo se queda bastante corto con las cosas que vamos a trabajar ahí. Me alegra mucho. Ángela, excelente. Diana, gracias, mi amor. Aquí está el enlace para que puedan agendar su llamada. No, el hecho de que tú llames no quiere decir que ya vas a estar dentro. Quiere decir que podemos conversar. Si no estás lista para mí, ni yo para ti, te lo diré, lo vas a saber. Porque no me interesa decirte sí, si al final no vamos a salir a camino, porque tienes que estar decidida. Hay una serie de factores que se tienen que dar para que sea resultado, porque yo lo que busco es transformación y resultado. No me interesa tu dinero, no me interesa llenar el grupo, porque por eso va a ser un grupo muy íntimo, de 4, 5, máximo 10, si se quiere, pero con 4 me es suficiente, porque como es un grupo semilla o de fundadoras, tiene que ser súper especial y la contención del grupo me toma mucha energía porque voy a dar, no me voy a quedar con nada y ya verás que cuando te alineas con tu poder interior, con tu energía femenina, se arreglan relaciones, se resuelven conflictos de trabajo, porque vas a ver todo diferente desde otra perspectiva. La abundancia, te vas a poner creativa, vas a encontrar tu propósito y vas a comenzar a crear cosas, porque la creatividad también se desarrolla y es parte de la intuición. Así que las que quieran, agenden su llamada, y las que entren al programa van a tener los bonos, que es una sesión personalizada, que vamos a ver tu caso en particular y trabajar en lo que tú necesitas. Y también el reto de abundancia amplificado. Ya algunas estuvieron en el reto de abundancia en el plan piloto, pero está más amplio porque ya es más personalizado. El grupo piloto fue de prueba.
¿De acuerdo? Así que nada, muchísimas gracias por acompañarme a todas. Tienen el enlace para agendar su llamada. Gracias por permitirme acompañarte en esta hora. Se me fue de nuevo la final, pero no pasa nada, aquí estamos en vivo. Gracias por acompañarme en este viaje de descubrimiento. Tu presencia aquí es un acto de amor hacia ti misma. El renacimiento no es un destino, es un regreso a casa. Te espero en la mentoría. Gracias por estar, agenda tu llamada y te veo dentro. Muchas gracias. Gracias. Déjame detener transmisión. Listo. Muchas gracias por estar. Bye, bye. Las veo dentro, las que entren.